Hola, bienvenidos de nuevo y que la paz del Señor esté con vosotros. Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de los 3 Fiat, hicimos una panorámica y quise dedicarlo concretamente a lo que estuvimos hablando acerca de que el Fiat Voluntas Tua era, al igual que el Fiat Creador y el Fiat Redentor, pues un decreto divino. Sucede que se estuvieron diciendo cosas acerca del Fiat Redentor que pueden sonar un poco extrañas. O sea, no todo termina en la cruz y resurrección de Cristo. ¿Hay algo más? Pues sí, vimos que sí. Hay un texto en el que me hizo pensar que no deberíamos de seguir al Fiat Creador sin antes reparar en algo que concierne a lo que hemos dicho. Dice un volumen que ya hemos leído la semana pasada, el volumen 17, capítulo 46, casi al final, dice: mi voluntad hace pensar en un modo diferente. Hace ver en todas las cosas creadas a mi voluntad. Hace hablar con el eco de mi voluntad. Hace obrar a través de los velos de mi voluntad. En una palabra, hace todo de un solo golpe según mi supremo querer. Mientras que las virtudes actúan lentamente poco a poco. Y hace mención a la redención. Mi misma redención, sin el acto primero de mi voluntad, sirve al hombre como medicación a las llagas más profundas, como medicina para no dejarlo morir, como antídoto para no dejarlo caer en el infierno. Por eso, tu único interés sea solo mi voluntad, si quieres amarme en verdad y hacerte santa. Es interesante el inicio de este párrafo. Mi voluntad hace pensar en un modo diferente. Hay incluso una expresión de Jesús bastante coloquial. Él habla de la óptica humana y la óptica divina. La óptica humana es una y la óptica divina es otra. Él lo dice refiriéndose a cómo se vive la cruz. Según la óptica humana, la cruz se vuelve un desastre, se enfanga. Según la óptica divina, pues está llena de gracia, de fuerza y de luz. Esto lo podéis leer en el volumen 9, el capítulo 24. O sea, pensar de una forma diferente y tener una óptica divina, incluso no para cosas que debemos de conocer, sino para incluso cómo se vive la cruz. La puedes vivir con la óptica humana o con la óptica divina. Pues eso es un poco lo que vamos a empezar a plantearnos. Y hablando de esto, pues se me viene a la mente lo que ya hemos visto anteriormente, lo vimos un día, y era la conversación de Jesús con Nicodemo. En la conversación de Jesús con Nicodemo vimos que él venía con su buena intención de saber, pero Dios le trastocó todos sus esquemas y le dijo que tiene que nacer del cielo, abandonar lo que es tierra e irse a lo celestial. Esto está en el capítulo 3 de Juan. Y le llega a decir Jesús cuando ve que Nicodemo responde como diciendo: pero esto es imposible, tengo que volver al seno de mi madre, no encajó bien, ¿no? Le dice: ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto damos testimonio, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Y ahora dice: si hablándoos de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales? Estamos en los tiempos mesiánicos, los tiempos del Nuevo Testamento, y Jesús ya le dijo a Nicodemo:
si no entendéis de lo terreno, ¿cómo os voy a hablar de lo celestial? Le dice otra vez a los discípulos: todavía no estáis preparados para recibirlo todo, el Espíritu vendrá y os manifestará toda la verdad. Bien, pues el libro de cielo habla de esas cosas celestiales que Jesús no le pudo decir a Nicodemo porque no estaban preparados. El libro de cielo nos hace nacer del cielo, nacer de lo alto. Dijo el apóstol Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni llegaron a pensamiento del hombre, son las que tienen preparadas el Señor para los que le aman. Bien, pues aquí ocurre como lo que ocurrió cuando Jesús, no solamente con Nicodemo. Si recordamos las bienaventuranzas son consideradas como el centro, el núcleo del Evangelio, de la predicación de Jesús. La tenéis en Mateo, entre el capítulo 5 y el 7, tenéis todas las bienaventuranzas. Y hay expresiones de Jesús que son muy sugerentes. Dice, se os ha dicho que, pero yo ahora os digo que. Parece que le dice otra cosa distinta, diferente, pero no contraria. En Israel se delimitaba muy bien quién es el amigo y quién es el enemigo, y tienes que amar a tus amigos. Pero ahora viene Jesús y dice: hay que amar al enemigo. Se os dijo que, pero ahora yo os digo. Y en otra ocasión les dice: ¿creéis que he venido a suspender la ley, a anular la ley? Todo lo contrario, he venido a cumplirla. Sin embargo, en la óptica humana no entendían lo que Jesús quería decir ni lo que Jesús hacía. Porque hay que pensar de otra manera, porque hay que nacer de lo alto. Y el libro de cielo nos lleva a lo alto. Las verdades nos hablan de las verdades celestiales y, ¿por qué no?, sobrenaturales, habría que decir. Bien, pues ahora ocurre lo mismo. Vamos a ver una lectura. Primero vamos a ver en el volumen 23, capítulo 29, dice: después de esto estaba pensando, ¿para qué servirían estos escritos sobre la divina voluntad?, dice Luisa. Y mi sumo y único bien, Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, todas mis obras se dan la mano, y esta es la señal de que son obras mías, que una no se opone a la otra. Cuando él vino a predicar su evangelio, no se estaba oponiendo a la ley, la estaba cumpliendo. Sin embargo, había la sensación de que estaba anulando la ley, estaba pasando de la ley. Aquí dice que una no se opone a la otra. Más bien están tan ligadas entre ellas que se sostienen mutuamente. Como decíamos la semana pasada, los tres fiat son inseparables y el uno se da la mano con el otro. Tan es verdad que, debiendo formar a mi pueblo elegido, del cual y en el cual debía nacer el futuro Mesías, formé de aquel mismo pueblo el sacerdocio, el cual instruía al pueblo y lo preparaba al gran bien de la redención. Les di leyes, manifestaciones e inspiraciones sobre las cuales venían formadas las sagradas escrituras llamada Biblia, y todos estaban atentos al estudio de ella. Después, con mi venida a la tierra, yo no destruí las sagradas escrituras, más bien las apoyé, y mi evangelio anunciado nada se oponía a ellas, aunque los fariseos no entendían el punto de conexión. Más bien se sostenían en modo admirable mutuamente, y con el formar la nueva iglesia naciente, formé el nuevo sacerdocio, los cuales no se apartan ni de las sagradas escrituras ni del evangelio. Todos están atentos sobre de ellos para instruir a los pueblos, y alguno que no quisiera tomar de esta fuente saludable se puede decir que no me pertenece, porque ellas son la base de mi iglesia
y la misma vida con la cual vienen formados los pueblos. Ahora, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes se puede llamar el Evangelio del reino de la voluntad divina. Nada se opone ni a las Sagradas Escrituras ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Es decir, cuando veíamos el contexto de Jesús cuando estaba aquí en la tierra, en su santísima humanidad, había esa dicotomía, ese no entender lo anterior con lo nuevo, no lo supieron unir. Pues ahora estamos uniendo nuevamente lo que Él ha dicho y que permanece, que es su Evangelio escrito, la Biblia, su Evangelio, y lo que ahora Él nos está manifestando acerca de su divina voluntad. Y que es lo que nos hace pensar que el fiat voluntas tua, el tercer fiat, el fiat santificador, es imprescindible. No solamente que es necesario, es bueno, es aconsejable, es imprescindible. Dice, más bien se puede llamar el sostén del uno y del otro, y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo de cielo, del reino de mi fiat divino, para decir, como dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo. Es decir, aquí está claramente expuesto el lugar que ocupa el libro de cielo. Sin embargo, hay una lectura en el volumen 11, capítulo 77, fijaos lo que ocurre. Dice Luisa, habiendo leído personas autorizadas lo que está escrito el 17 de marzo, esto es, que quien hace la voluntad de Dios entra a participar de las acciones ad intra de las divinas personas, etc., han dicho que la cosa no estaba bien y que la criatura no entra en esto. Recordáis lo que hablábamos del acto único y recordáis lo que hemos hablado del giro del alma, los giros del alma. Hemos dicho lo que se suele decir, palabras muy gruesas, o sea, cosas muy trascendentes y muy difíciles de creer, muy de que ojo nunca vio ni oído nunca oyó y no hubo pensamiento de que eso pudiese ser así. Y aquí dice que personas autorizadas no quiere decir uno que pasaba por ahí. Personas autorizadas son personas doctas, entendidas. No lo especifica, seguramente serían religiosos, no sé si sacerdotes. Pero lo cierto ya no es, quiero que cojáis el matiz ya no es que no se sabe unir lo antiguo con lo nuevo, porque hay continuidad entre el fiat redentor y el fiat santificador. Hay continuidad. Ya no es que no se sepa unir. Aquí ya el problema está en que no se cree. O sea, puedes decir que participas del acto único, pero eso no estaba bien. La criatura no entra en esto. En otro momento recibe Luisa la visita de un monseñor. Volumen 4, capítulo 171. Dice, esta mañana me sentía toda oprimida, pues había venido monseñor a visitarme porque decía que no era cierto que fuera Jesucristo quien obraba en mí. Dudaban a pesar de todas las evidencias que habían y de la profundidad teológica, dudaban, no creían. Bien, pues en realidad el centro de la cuestión no es que sepas unir o no unir teológicamente, unir los cabos del Antiguo Testamento con el Nuevo, a ver cómo podemos los fariseos, a ver cómo podemos unir estas dos, o ahora a ver cómo podemos unir el fiat redentor con el fiat santificador. No es ya cuestión de hacer un estudio teológico, a ver si pueden colegir los dos, no. Se trata de ¿crees o no crees esto?
Esa es la cuestión primordial. Yo creo que hoy, ¿recordáis aquel vídeo en el que hablábamos? Vamos a hacer una parada y vamos a ver dónde está cada uno. Vamos a preguntarle al Señor. Veíamos todas las posibilidades. Soy ateo, soy agnóstico, soy creyente, soy religioso. Y entonces dijimos, vamos a pararnos delante del Señor y vamos a preguntarle. Y ya estábamos hablando del joven rico. ¿Recordáis aquel vídeo? Creo que era el tercero o el cuarto. Hoy habría que hacer algo por el estilo. Mira, el primer vídeo que yo hice, quería hacerlo del Fiat Creador. Yo quería empezar por el Fiat Creador. Y llevamos ya con este, no sé si son 14 o 15, y todavía no hemos hablado del Fiat Creador. No se hacen las cosas como uno quiere, sino como el Señor va indicando. Y eso es bueno. Eso es bueno. Parece que te sientes más inseguro, pero no. Eso es bueno. Ese, pues decir, lo que, por donde diga el Señor, ¿no? Entonces, las circunstancias, lo que te viene dado, pues te va haciendo, y lo que el Señor te va haciendo cambiar. Hoy tendríamos que estar hablando del Fiat Creador, pero antes de entrar y después de haber hablado de lo que hemos hablado del acto único, que yo nunca pensé que iba a hablar del acto único, porque yo tengo mis conocimientos de divina voluntad, pero son limitados, y yo no me atrevo a meterme en conceptos difíciles, pero me he visto hablando del acto único y de los giros del alma. Yo tampoco pensaba tan pronto, pero así han salido las cosas. Y ahora, pues hoy vamos a hablar del Fiat Creador, pero antes hay que pensar, después de lo que hemos dicho del acto único, de los giros del alma, que es acompañar realmente a Jesús, por ejemplo, en la pasión, después de eso, y después de lo que hemos dicho acerca de los tres Fiat y del Fiat santificador, había que preguntarse, ¿creo esto? Porque hay varios niveles de creer. Hay un nivel que es el básico. Seguramente lo habéis escuchado a Santiago el apóstol. ¿Creéis? Si dices que crees, haces bien. Ahora bien, los demonios también creen y tiemblan. O sea, que no solamente decir creo te confiere la creencia o te confiere la fe. No, también los demonios creen. Ojo, ¿en qué nivel de creencia estamos? Luego hay otra forma de creer, que es el que dice, vale, yo creo que Dios puede hacer eso. Dios es poderoso para hacer eso. Bueno, hay un nivel intermedio. Pero no sé si lo va a hacer en mí. Esa creencia también es un poco intermedia. Hay una expresión que le decía Jesús a María Valtorta. Le decía que orar es bueno y lo voy a leer. Dice, la oración es algo bueno y santo. También es bueno meditar y estudiar la sabiduría, pero no hay nada más útil para el hombre que un conocimiento, estar convencido de Dios. Ese sería la creencia cierta, certera. Estoy convencido de Dios, de su palabra, de lo que dice, de lo que hace, de lo que he visto, y por lo tanto me arrojo, me tiro a esto, me entrego a esto, me lo creo. Esa es la diferencia. ¿Creo o me lo creo? Y esa es la cuestión que tenemos que preguntarnos. ¿Creo a secas? ¿Creo que Dios es poderoso? ¿O es que estoy convencido de Dios y voy a llegar a vivir de divina voluntad porque sé que su gracia me va a llevar? Hay vamos a terminar el texto este que hemos dicho del monseñor que vino a visitar a Luisa. Dice, después de haber dicho el monseñor
que no era cierto que fuera Jesucristo, le dice Jesús: hija mía, para comprender bien a un sujeto se necesita creer, porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano. Mientras que el solo creer enciende en la mente una luz y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad, cuándo obra la gracia y cuándo la naturaleza y cuándo lo diabólico. Creer, disponerse a creer y creer estando convencido de Dios te hace distinguir lo verdadero de lo falso. Mira, el Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras, las verdades que él contiene? Quien las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno. Es decir, se empeña del todo, lo vende todo, lo deja todo, deja hasta su propia vida y su propia voluntad, porque dice el Señor que lo único que te debe de interesar es mi voluntad. Abandonamos nuestra voluntad y dice que me he perdido. Busca un tesoro para comprarse el reino eterno, o sea, quien cree. Estoy convencido. Y todos los demás no solo no comprenden nada, sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas. Por lo tanto, se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree, espera y ama, y para todos los demás nada está escrito en ellos. Así es de ti. Quien cree un poco ve las cosas con claridad y encuentra la verdad. Quien no, ve las cosas todas confusas. Bueno, pues nuevamente deberíamos de preguntarle al Señor: Señor, quiero, más que preguntarle, decirle: quiero creer. Y cree. Es así de sencillo. Dice que mis verdades encuentran lugar más en los corazones simples que en los doctos. A lo mejor no sé mucho, a lo mejor estoy empezando a leer el volumen 2, pero creo, te creo, me lo creo lo que estoy leyendo. Y entonces entraremos a vivir en el reino de la divina voluntad. Bueno, pues lo dejamos para la semana que viene, que si Dios quiere hablaremos del Fiat Creador. Que el Señor os bendiga.